En este video vamos a implementar una ley de control llamada control proporcional derivativo con compensación de gravedad y vamos a utilizar el comando de manipulate nativo de matemática para la sintonización de forma más sencilla y simple. Bueno, si nosotros recordamos, un péndulo pues es una barra sujeta a través de un pivote que permite solamente el grado de libertad de rotación. Para implementar una ley de control es necesario utilizar las ecuaciones que representan los modelos dinámicos de cualquier sistema articulado a través de la iteración entre su energía cinética y su energía potencial. Esas energías son descritas a través de L, que es el lagrangiano, y bueno, pues aquí un punto importante es el momento de inercia de la barra con respecto al eje de giro que está en el punto o en el pivote O2, y por lo tanto tendremos que considerar el momento de inercia del centro de masa más el teorema de los ejes paralelos, que sería la masa por la distancia al cuadrado, es decir, la distancia que hay del centro de masa al eje de giro. Ese es un parámetro importante que debemos de considerar. Una vez desarrollando los términos, vamos a obtener el modelo dinámico. Si ustedes observan, el par que genera el motor pues va a ser igual al momento de inercia con respecto al eje de giro por su aceleración angular más la masa por la gravedad por R2 por el coseno de teta. mg R2 R entre 2 por el coseno de teta es el término gravitacional. Por eso es muy importante considerarlo, porque la ley de control lo que va a hacer es de alguna forma cancelarlo, como a continuación lo vamos a demostrar matemáticamente. También es importante mencionar que el control PD no lidia con los efectos de la gravedad y que por esa razón se tiene la necesidad de compensar la parte gravitacional. Más adelante veríamos aplicaciones del control PID. Bueno, el esquema de control PD, como ustedes lo pueden ver, su formulación o su expresión matemática es esta, y le vamos a llamar la ecuación 1. También tenemos que contar con el modelo dinámico, como a continuación lo vemos en la ecuación 2. Aquí el tau se va a sustituir en el tau de la ecuación 2, y lo que vamos a obtener es una ecuación llamada ecuación de lazo cerrado. La ecuación de lazo cerrado representa el modelo dinámico junto con el controlador, como lo estamos viendo ahorita. Si pueden observar, en ambos lados de la igualdad se encuentra la gravedad, la cual puede ser cancelada de esta forma, matemáticamente. De ahí que vamos a obtener una ecuación diferencial simple de segundo orden, como lo mostramos en la ecuación 4. El error de posición y de velocidad lo podemos ver a continuación, donde θ es el estado natural del sistema, menos θd, donde θd es la posición angular deseada, que para casos prácticos puede ser pi tercios o cualquier otro valor que ustedes deseen. También sabemos que la derivada del error es igual a θ punto, porque θd es constante. La ecuación de lazo finalmente queda de esta forma. Si ustedes observan, la aceleración es inversamente proporcional a la inercia y directamente proporcional a la ley de control, de tal forma que lo único que nosotros tendríamos que hacer es una doble integración simple, porque es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora bien, la única forma de variar la respuesta, en este caso θ, con respecto del tiempo, pues es variando la ganancia Kp y la ganancia Kd. A este proceso de asignación de ganancias para gobernar de alguna forma la salida se le llama sintonización. Bueno, a continuación pues vamos a trabajar con Working Model, y lo que vamos a observar es que el motor está sujeto a un par constante, y eso sería su respuesta natural. Voy a pegar esta parte que sería el que representa el control proporcional hasta aquí. La referencia deseada pues sería pi tercios. Se encuentra el eslabón en pi sextos a 30 grados y quiero alcanzar 60 grados. Entonces voy a empezar con la parte proporcional, cuya ganancia Kp es igual a 1000. Aquí podemos observar que el comportamiento es el de un resorte, es decir, programamos la fuerza como si fuera un resorte y su comportamiento es de este tipo. No hay pérdida de la energía. Entonces, como vimos en clase, pues para disipar la energía de manera controlada, vamos a pegar la parte derivativa, que sería esta parte que tenemos acá. Desde el signo negativo
hasta antes del signo positivo, que sería la parte derivativa. Lo pegamos aquí y corremos la simulación. Si ustedes observan, se va a presentar un error en el estado estable o en el estado estacionario, que es exactamente toda esta área que estamos observando. Si yo aumento el par, la ganancia proporcional, va a llegar un momento en que voy a saturar el controlador. ¿Qué significa? Que voy a demandar toda la energía que tiene el motor y no voy a alcanzar a llegar a converger el error en el estado estable. Por lo tanto, se utiliza de manera frecuente para sistemas de este tipo que lidian con la gravedad. Precisamente se compensa. Compensar significa que nosotros debemos de conocer los parámetros, es decir, la masa, la gravedad exacta, la longitud de la barra, y solamente así podemos nosotros meterlos al control y que el mismo control compense la gravedad, como lo vimos cuando se canceló en el modelo dinámico anterior. Entonces, bueno, pues aquí el error, si ustedes observan, ya es por 10 a la menos 6, significa que el error convergió a 0. Vemos el par máximo, que es aproximadamente 250 Nm, y bueno, vemos que se alcanza la referencia de forma muy, digamos, con un error 0, y para un tiempo aproximadamente de 2.5 segundos. Bueno, lo importante de este video es que en matemática vamos a utilizar el comando de manipulate para poder sintonizar de manera más simple. Voy a quitar todo lo que es la expresión de desarrollo de la ecuación fundamental de la dinámica y me voy a invocar obviamente primero a los datos del controlador. Aquí voy a programar el controlador. Primero vamos a definir la Q deseada, la referencia, y después vamos a construir el error. Observen cómo se define la Q en función del tiempo, porque vamos a utilizar el comando de NDSOL. Y lo más importante, como nosotros vamos a variar las ganancias Kp y Kd, entonces voy a construir una función de esta forma. Aquí está el controlador. G es la compensación de la gravedad. Y en la parte del modelo dinámico, pues tenemos el momento de inercia con respecto al eje de giro, que es igual al momento de inercia del centro de masa, que lo tenemos aquí. Eso proviene del Working Model. Y la masa, por la gravedad, más bien en este caso la masa 2 por la distancia al cuadrado. ¿Quién es D? Pues D es importante que lo sepamos, pues es la distancia que existe desde el eje de giro, O2, al centro de masa de la barra. Entonces, de aquí nosotros construimos el modelo dinámico y voy a restar el par. Lo voy a pasar del otro lado de la igualdad y va a pasar con signo negativo. Ahora bien, el comando de manipulate, en este caso, va a encerrar todo el código. Voy a hacer así, a borrar los espacios para que ustedes vean hasta aquí. Entonces, el comando manipulate lo que hace es que contiene a todo el código. ¿Y qué es lo que contiene el código? Bueno, pues tiene primero la forma de resolver la ecuación diferencial. Esta f está afuera del comando manipulate, y por esa razón lo que yo hago es reemplazar las ganancias. Por ejemplo, aquí la ganancia Kp y Kd están en minúsculas, la K está en minúscula, entonces lo que hago es definir una Kp y una Kd en mayúscula que va a manipular precisamente el comando de manipulate. Va a ir variando sus valores. Kp va a iniciar con un valor de 1000, pero sus límites inferior y máximo son estos, límite superior. Para la Kd su valor inicial va a ser 500, pero su límite inferior y su límite superior van a ser estos valores. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que hice una vez que se resuelve la ecuación diferencial, pues los resultados se guardan en S, y lo que voy a plotear primero es la posición junto con la referencia de pi tercios. Y bueno, esto va a ir de un tiempo de 0 a 5 segundos, y aquí lo que hice fue solamente cambiar el color con que se va a representar estos dos valores. Después y guardé la gráfica en una variable llamada pos, después en otra variable llamada pos2. Lo que voy a hacer es graficar la velocidad, porque también es muy importante. Igual esta gráfica de velocidad va a aparecer con color verde,
Y finalmente el torque, que es un criterio de costo que nosotros debemos de tener siempre. Aquí obviamente voy a llamar a la función con los parámetros Kp y Kd, que vuelvo a repetir, vienen de los deslizadores que se utilizan en el comando de manipulate. Entonces esta va a aparecer de color rojo la gráfica del torque. Bueno, ya utilizando el comando de show, lo que sabemos es pues que podemos empalmar las tres gráficas y básicamente eso sería el código que yo recomiendo que se utilicen para de alguna forma hacer una sintonización más fácil. Por ejemplo, si nosotros variamos la Kp, pues vamos a observar que el torque tiene un valor de 0.4. Aquí es muy importante, se me olvidó mencionar que yo multipliqué el torque por 0.001. ¿Qué significa? Porque lo hice para que pudiera representarse en la gráfica. Entonces este valor de 0.4 lo multiplicamos por 1000 y estamos hablando de un torque de 4000 para estas ganancias, este conjunto de ganancias. También tenemos la velocidad de color verde. La velocidad tiene un pico. De esta forma se distribuye la velocidad. Por ejemplo, si yo aumento la ganancia proporcional, pues nos vamos a dar cuenta de que alcanzamos la referencia más rápido. Pero esto implica que el par va a crecer. Por ejemplo, de 0.4 creció casi a 0.8, 8000 newtons, pues. Entonces es mucho. Algo que quiero comentar muy interesante es que, bueno, a pesar de que nosotros sabemos que la ganancia proporcional inyecta energía al sistema, variando el par máximo, como ustedes pueden ver en la línea de color rojo, se varía el par máximo conforme yo aumento la ganancia Kp, también la velocidad obviamente, y también el tiempo de convergencia a la referencia deseada. Si ustedes observan, la ganancia Kd también de alguna forma puede atrasar la señal, pero algo muy interesante es que si ustedes observan la línea roja que representa el par, el torque transmitido, se queda estático, porque es la energía que entró al sistema. Entonces solamente cambia la forma de la gráfica del par y obviamente también en consecuencia la velocidad, porque dependen totalmente, pero varía la forma del torque. Eso significa que se está moldeando la energía que está en el sistema a través de la ganancia Kd. Esa es una forma de moldear la energía, como ustedes pueden ver. Es decir, no está entrando más energía al sistema. Lo único que está sucediendo es que se está modificando, se está manteniendo naturalmente. Es una hipótesis el decir que el área bajo la curva se mantiene, el área bajo la curva del par se mantiene de alguna forma constante. Entonces esa es una forma que yo recomiendo que se utilice para que se pueda hacer una sintonización y se pueda estudiar el tema de control.